El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de Radio 99.1 FM y el 1050 AM. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de nuestro estado, y estaré compartiendo este espacio con todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse en este momento, el teléfono aquí de cabina es el 12-223-28, y si desean contactarnos, nuestros correos electrónicos son hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunal.bcs.gov.mx, para que nos hagan llegar en dichos correos sus preguntas o bien alguna propuesta sobre algún tema que sea de su interés. En esta tarde, como todos los miércoles, me acompaña en este espacio la licenciada Livia Vázquez Pérez, directora de Comunicación Social. Muy buenas tardes, licenciada. Bienvenida. Muchas gracias, licenciada Ligia. Buenas tardes a nuestros radioescuchas también. Bienvenidos a Hablemos de Justicia. En nuestro programa de hoy estaremos platicando acerca del divorcio unilateral sin causa, por lo que agradezco a nuestro invitado del día, el licenciado Juan Alejandro Flores Norzagaray, juez del Juzgado Tercero Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el que haya aceptado estar de nueva cuenta con nosotros en este programa. Bienvenido, señor juez. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación de nueva cuenta, licenciada Ligia. Hola, muy buenas tardes, señor juez. Gracias a usted por aceptar esta invitación por segunda ocasión al programa, pero hubo una petición por ahí en relación a este tema, y pues cumplimos con las peticiones que nos hace llegar nuestros radioescuchas. Bueno, empezando con el tema que es divorcio unilateral sin causa, licenciado, nos gustaría que nos compartiera cuál es la definición de este término. Bueno, la definición, del divorcio unilateral es una de las maneras de disolver el matrimonio sin expresar alguna causa, y por esa misma razón simplemente pues ahora sí se debe de expresar la voluntad de la persona que ya no desea seguir en matrimonio. Entonces básicamente esa es una respuesta sencilla, ¿no? ¿Y en base a qué viene? O sea, antes teníamos que acreditar una causa para poder divorciarnos, ¿no es así? Así es, pues no nos vamos nosotros muy lejos a esta figura jurídica de lo que es del divorcio unilateral. Empezó el 1 de enero de este año, y pues anteriormente teníamos lo que era el divorcio ordinario civil, que era el divorcio necesario. Ahí es donde se tenía que acreditar una causa, de acuerdo a unas hipótesis que venían establecidas en el Código Civil, particularmente en lo que era el artículo 289. Por establecer unos ejemplos, estaba lo del abandono, violencia familiar, adulterio, todas esas cuestiones se tenían que acreditar, y a veces era complicado. ¿Por qué? Porque existía aun y cuando, ahora sí, la verdad, la realidad de los asuntos, en realidad sí existían esas causas, muchas veces en el expediente no se podía acreditar por diferentes razones. Primero, pues existía a veces la falta de asesoría de las personas, que pues a veces en ocasiones el abogado no podía ayudarles, se empezaba a dejar el asunto, entonces ellos no ofrecían pruebas dentro de la etapa procesal, y pues todas esas cuestiones les empezaban a perjudicar, y a lo último pues no se acreditaban los hechos que narraban, y por lo tanto ahora sí en términos legales pues no se acreditaba la causal que venían exponiendo desde su demanda, y por lo tanto pues seguían ellos casados, y pues empezaba otra vez
esa guerra de una relación sentimientos, insana. ¿sí? Odio, acciones maliciosas, donde pues a veces los tesoros, ahora sí los premios, eran los propios hijos. Y entonces ahí es donde se venía perjudicando todos los que intervenían en el proceso, como podría ser los mismos hijos, los abuelos, los primos, todas aquellas personas involucradas dentro de esas personas como pareja, pues sí se veían un poquito perjudicados, ¿no? En sus emociones. Exactamente, ¿no? sí. Entonces sí, por esa razón, con esta nueva figura, pues ahora sí simplemente tú tienes que declarar, ahora sí, la voluntad, simplemente, y con esa voluntad de divorciarte, pues ahora decirle sí, al juez, ¿sabes qué, juez? No quiero seguir casado y con eso basta. sí, así Aunque es. la otra parte no esté de acuerdo. Aunque no esté de acuerdo. Es un derecho tuyo, ¿no? Qué difícil anteriormente mantenerte unido a una persona con la que ya no tienes algún interés en común y tener que haber encontrado una causal para poder que te pudieran otorgar el divorcio. O sea, ¿no? Inclusive que no existiera, ¿no? aunque, ajá, exacto. O sea, simplemente ya no quiero estar casado, ¿no? Sí. Bueno, qué bien esta figura, o sea, sí, viene a quitar todas esas limitaciones, ¿no? A final de cuentas. Al final, esta figura pues fue formada pues, desde hace mucho tiempo, incluso esto no es una figura así relativamente nueva o moderna. Pues nosotros en los tiempos de que estudiábamos lo mirábamos en el mismo derecho romano, entonces que era lo que le llamaban el repudio. Sí. Entonces el repudio era como decir, bueno, yo ya no quiero, ahora sí, como dice la palabra, ¿sí? Yo ya repudio a la otra parte porque no existía lo que ellos llamaban la affectio maritales. O sea, ya no existía ese unión, ese amor, ese sentimiento hacia la otra pareja. Entonces decían en esos tiempos, pues si ya no existe, ¿para qué los mantenemos unidos? Exacto. Entonces desde ahí viene. Y entonces con posterioridad nosotros el estado de California en Estados Unidos lo adquirió en 1969 y fue hasta el 2008 cuando lo implementa el Distrito Federal. Wow. Y hasta nosotros hasta este año lo hemos implementado. Estamos en pañales nuevos, pero qué bueno, es una bendición para todos aquellos que tienen un matrimonio muy conflictivo, ¿no? Que ya no, es más, ya no es un matrimonio en sí, o sea, no tienen nada en común. Sí. Excelente. Así es que nos fue rebasando, nuestros códigos apenas se fueron reformando porque esta figura en base a una jurisprudencia, en este caso es la jurisprudencia 73-2014, la contradicción de tesis, que se empezó a resolver fue firme y para nosotros obligatoria hasta el 13 de julio del 2015. Ajá. Entonces es cuando la Suprema Corte, en base a lo que les expliqué, se hablaba la vez pasada respecto a ese derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, es cuando ellos dicen, no, pues es que ya no puede, si es la voluntad, nosotros como Estado tenemos que crear instituciones que no obstaculicen el plan de vida de las personas, y si ese está dentro de su plan de vida, pues nosotros no podemos hacer nada. Entonces, al contrario, nosotros tenemos que facilitar y crear las instituciones correspondientes para poder ayudarles a esas personas, y es como se crea esta figura. Entonces es cuando declara inconstitucionales todos los códigos que establecían esa causal. Las causales. Exactamente. Ajá. Entonces pues ahora sí, nuestra figura, nuestro artículo 289 fue inconstitucional y lo seguimos utilizando casi alrededor de 2 años hasta que se creó eso. Sí, muy bien, se modificó. Las causales que ya nos estaba mencionando ahorita, ¿vendrían siendo las únicas diferencias que existen con el divorcio necesario? Pues básicamente es el proceso, el procedimiento. Entonces, eso es lo importante aquí. ¿Por qué? Porque en el divorcio necesario, como les decía, viene a través de una vía que es la ordinaria civil. La ordinaria civil, primero, se establece con la demanda, luego existe una contestación, que ahí es donde se forma la litis, y ahí se abre un periodo probatorio. Se desahogan las pruebas, se va a otra etapa que le llaman conclusiones, y de ahí se dicta la sentencia.
Entonces, pues se oye rápido y fácil en todos los procedimientos ordinarios civiles, pero el desahogo de pruebas a veces puede tardar mucho por infinidad de circunstancias, como de que pues no se encuentran los testigos, que se mandan pruebas a deshogar fuera del estado por informaciones y que pues el exhorto que se manda pues no se encuentra, que muchas cosas que a veces le perjudica a la misma gente, va a decir, oye, ¿por qué no llega mi asunto? ¿Por qué esto pasa? Tales situaciones, entonces sí tenemos que empezar a impulsar ese proceso. Y entonces en esta etapa, con este juicio, básicamente presentas la demanda con la propuesta de convenio que va a traer el respecto del régimen de convivencia, la custodia, los alimentos, la liquidación de la sociedad conyugal, quién va a usar el domicilio y el menaje de casa, quién se va a quedar ahí, incluso si hay otro tipo de cuestiones que se tienen que tratar, como si existe violencia, algún depósito, alguna medida urgente de protección, algo de que si se pueden enajenar ciertos bienes, pues hay que también protegerlos. Entonces, todas esas cuestiones se vienen en la propuesta y de ahí a la otra parte se le notifica para establecerlo respecto de esa propuesta, y él propone una contrapropuesta. Entonces, en el caso de que no estén de acuerdo, ese es uno de los hipótesis, se manda una audiencia de conciliación, donde la misma parte establece, se le establecen los puntos. Vamos a poner un ejemplo de decir, bueno, yo propongo 1,000 pesos mensuales, dice la parte actora. La parte demandada dice, no, a mí se me hace muy poco, quiero 5,000 pesos. Entonces, y ahí cuando ya llegan a la audiencia, nosotros tratamos de conciliar y establecer un punto medio. Hay veces que dices, bueno, ¿por qué quieres esa cantidad de 5,000 y por qué tú ya no puedes pagar los 1,000? No, y empiezan a hablar de ciertos puntos hasta, digamos, a ponerle así, para facilitar esto, decir, bueno, una media, 3,000 pesos, y ya todos salen ahí contentos y ya empiezan a establecerse los puntos. Bien, vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer acerca del divorcio unilateral sin causa. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Estamos con el licenciado Juan Alejandro Flores Norzagaray, juez del Juzgado Tercero Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Estamos hablando acerca del divorcio unilateral sin causa, por lo que quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28. Llámenos, aproveche y háganos sus preguntas, además de que puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos, hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.go.mx. Muy bien, señor juez, nos hablaba antes del corte sobre las diferencias del divorcio unilateral sin causa con el divorcio necesario, así como también del trámite del divorcio unilateral sin causa. Bueno, en relación a eso, nos gustaría que nos compartiera qué pasa si una de las partes no quiere divorciarse, o sea, dice, ¿sabes qué? No quiero, no te lo voy a dar, como decíamos antes, no te voy a dar el divorcio. ¿Qué pasa? Mire, ¿cómo le...? Sí, no voy a firmar. Sí, puede pasar ahora sí, en la práctica, como dicen, es decir, muchas veces, ahora sí, como hay una guerra de poderes en las parejas, decir, bueno, no te lo voy a dar el divorcio, hazle como quieras, yo no me voy a parar en ningún juzgado. Pueden ocurrir tantas situaciones que muchas veces, ¿para qué? Para tratar de imponerse a la pareja. Entonces, con este tipo de trámites, pues, como ahora sí, el punto toral, o sea, respecto del objetivo, es simplemente la voluntad de una de las partes. Entonces, al momento de presentarse, puede ocurrir lo siguiente: cuando se notifica a la otra parte y se le hace del conocimiento, pues, la demanda y la propuesta del convenio, puede a veces incurrir en rebeldía. ¿Qué es rebeldía? Que no contesta la demanda. Puede decir, hágale como quiera, yo nunca me voy a presentar, yo no voy a firmar nada y punto. Entonces, cuando ocurre esa rebeldía,
nosotros ordenamos lo que es un auto, donde se establece la rebeldía y se le tiene por contestando en sentido negativo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que dice la propuesta y la demanda, él dice que como si fuera que no es cierto. Okay. O sea, él no está de acuerdo en nada. Entonces, pero como no concurre a juicio, entonces muchas veces, y no tenemos dónde notificarlo, pues nosotros ya nos señalamos, ahora sí, por la celeridad del tipo de asunto, de que es uno de sus principios básicos. Es rápido. Y así, citamos para sentencia. Bien. Entonces, o sea, le hace el favor en todo caso. Sí, ahora es más rápido todavía, sí. Exactamente. Entonces, wow. Dictamos la sentencia y ya dejamos... no vengas si no quieres. Sí, incluso ya la misma, como le platicaba anteriormente, pues este tipo de juicios ya tiene alrededor de 9 años en el Distrito Federal, y pues vieron todo este tipo de procesos. Entonces, cuando llega aquí con nosotros, pues ya vienen una infinidad de tesis para nosotros y jurisprudencia de cómo hacer después de la sentencia. Incluso la Suprema Corte hay veces que dicen, no, es que esto no es una sentencia definitiva, como nosotros lo llamamos, es una sentencia intermedia, porque todavía va a continuar. O sea, va a disolver el vínculo matrimonial. Pero todavía hay otras pero cuestiones. Quedan las cuestiones que si hay hijos, la custodia, los alimentos de los niños y todo así eso, es, ¿no? entonces el régimen de convivencia. Sí, establecen y dicen, no es una sentencia definitiva, es una sentencia intermedia, o otros dicen, no, es que es un auto que simplemente disuelve el matrimonio, pero continúa el proceso. Entonces, lo que se hace ahí, dicen ellos, no, cuando ya la sentencia que se dicta, esa sentencia y va a continuar el proceso, tienes que abrir oficiosamente un incidente. ¿Para qué? Para ver todas las cuestiones inherentes al caso, los alimentos y todas esas cuestiones. Hay muchas veces que ocurre, que esto considero muy importante, que cuando nosotros dictamos el primer auto, que es el auto de aceptación de la demanda, o lo que se le denomina el auto de erradicación, hay muchas veces la gente nos pide muchas medidas. Gírale un oficio, gírale un porcentaje para los alimentos. Entonces, digamos que nosotros giramos un oficio y decretamos un 30% para alimentos, él trabaja en fulanita aparte, y allá le giramos el oficio para que le hagan el descuento respectivo. Son medidas provisionales, ¿no? Así es. Entonces, que cuando ya llega la sentencia, hay muchos que trataban de confundir, decir, bueno, pues ahora, ¿y la medida que yo ya tenía? Porque ya la característica en términos de ley de una medida provisional se acaba cuando se acaba el proceso, que es ahora sí, que con la sentencia definitiva, porque ya la provisional se vuelve definitiva. Así pero es. En realidad no tocamos esos puntos. Entonces dicen, ¿qué pasa con eso? Entonces, no, es que la medida le tenemos que hacer saber a las partes, la medida continúa. La medida continúa y se va esa medida provisional, no obstante de que le podemos llamar sentencia definitiva, pues tiene que continuar y todo, incluso si existieron depósitos y existieron custodias provisionales, siguen cuando se resuelve. Hasta que se resuelva en cada uno, ejemplo, que se abra un incidente por custodia, un incidente por pensión alimenticia, o todos en un conjunto, ¿no? Así hasta es, que se y resuelva. incluso la misma Corte nos lo ha establecido, dice, Excelente. no, todavía va a seguir, va a subsistir todas las medidas provisionales, hasta en tanto ya se resuelva y se pronuncia al respecto los juzgados. Muy bien. ¿Puede cambiar a este tipo de juicio de divorcio incausado quien esté en otro tipo de divorcio, por ejemplo, como el necesario? Sí, cuando se establecieron las reformas, obviamente se establecen también los artículos transitorios, y específicamente el artículo 2 transitorio nos establece que cuando existe un proceso que se continúa, ahora sí que siguió el otro tipo de juicio, que es el ordinario civil, puede en forma potestativa cualquiera de las partes solicitar el cambio. Entonces cuando lo pides,
nosotros se lo tenemos que otorgar, obviamente que nos otorgue la propuesta de convenio para así cumplir con el requisito que nos establece el Código Civil respecto de la figura jurídica de lo que es el divorcio unilateral, y así nos vamos a otorgarle ahora sí el término para la otra parte, para decir, mira, te está proponiendo esto, si no quieres respecto a la propuesta, el divorcio se va a dar. Pero muchas veces la gente piensa, bueno, yo puedo llevar 2-3 años con mi otro juicio y una de las partes lo solicita, y todas mis pruebas, todo lo que gasté, todo lo que yo ofrecí, el tiempo que invertí, ¿no? Sí, sobre todo. Entonces nosotros no tocamos esas pruebas se van a tomar en cuenta al momento de que se resuelva al respecto. Lo único que le estamos diciendo, si no quieres aceptar la propuesta, no hay ningún problema. El divorcio es lo único ahora sí que se busca al respecto. Muy bien. Pero tiene que ser a petición de parte, señor juez. O sea, ¿no puede ser de manera oficiosa por parte del juzgador? No, ese mismo artículo establece que sí tiene que ser a petición de parte. Ah, ok. Bueno, nos está haciendo una pregunta uno de los radioescuchas. Dice, ellos ya están divorciados, pero debe la casa a Infonavit. Él se salió, pero ella aún vive ahí. El crédito está a nombre de él. No entiendo la pregunta, ¿no? O sea, bueno, en este caso, si están divorciados, existe igual, como le decía, el trámite de lo que es el incidente para liquidar la sociedad conyugal. Así en es. este caso, ya una vez que se lleva el trámite, ¿qué es lo que se hace en ese tipo de incidentes? Se propone la forma de cómo se van a dividir los bienes. Sí. Si yo tengo 5 bienes y yo le propongo, oye, ¿qué tal si nos quedamos yo con 2, tú con 2 y uno lo vendemos? Y con lo que resulte, pues nos repartimos a la mitad. Okay. Entonces, pero en este caso en concreto, yo entiendo esta pregunta, es que supongamos que nada más tengan esta casa, que ella vive ahí, él se salió, pero la casa la debe él, el crédito está a nombre de él. Ahí tienen que establecer que él la va a seguir pagando o ¿cómo le pueden hacer ahí? Hay diferentes maneras de cómo hacerlo. Yo a lo que iba es de que muchas veces la sociedad que se estableció pudo haber sido por el régimen, fue por sociedad conyugal. Entonces dice, bueno, nos corresponde la mitad a cada quien. Entonces, aun y cuando el crédito esté a nombre de una persona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si ese bien se adquirió dentro del matrimonio, pues entonces ahí le corresponde la mitad. Muchas veces dice, bueno, ¿y qué pasa? Porque todavía lo debo, ¿quién le va a seguir pagando? Entonces, a lo mejor pueden seguir pagando las dos partes. Es complicado, sinceramente, sí, nunca, sí, ahora sí, nunca me ha tocado. O una de las dos que le ceda al otro, ¿no? Exactamente, o incluso muchas veces cuando concluyen así, dicen, bueno, al final ahorita me comprometo que lo voy a seguir pagando, pero al final lo pongo al nombre de los hijos. Ah, ok. Entonces, y ahora se sí puede haber muchas maneras para poderlo... Señor juez, o sea, se compromete ante la autoridad jurisdiccional y en automático es un convenio, sí, ¿no? Exactamente, y le llaman que causa ejecutoria, es como si fuera su propia sentencia hecha por ellos mismos. Pues. Muy bien. Pues se nos acabó el tiempo. Bueno, pues se nos agotó nuestro tiempo de este programa. Pues quiero darle las gracias, señor juez, por aceptar esta segunda invitación a nuestro programa Hablemos de Justicia. ¿Se gusta dar algunas palabras ya de despedida? No, muchas gracias a ustedes. Aquí vamos a estar para seguir viniendo. Gracias. Que nos inviten. Muchas gracias, licenciado Juan Alejandro Flores Norzagaray, juez del Juzgado Tercero Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y gracias a ustedes que nos sintonizan una semana más en este su programa Hablemos de Justicia. No nos despedimos sin antes recordarles que nos acompañen el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Soy la licenciada Livia Vázquez. Yo soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Fue un gusto, como siempre, estar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos, y adelantarles que va a ser el próximo programa el tema custodia. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.